Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, o sea, no se quita. Es una enfermedad que se caracteriza porque hay un trastorno en el metabolismo de la glucosa. ¿Eso qué significa? Que el azúcar permanece mucho tiempo en el torrente sanguíneo y el permanecer mucho tiempo sin ser aprovechada por las células produce una alteración en los vasos sanguíneos que van a todo nuestro cuerpo y ahí es donde se va a producir todas las complicaciones de esta enfermedad. Bueno, lo más importante que hay que tener en cuenta es que la diabetes al principio no da síntomas. No podemos esperar a que dé los típicos síntomas que refieren que sed, orinadera, pérdida de peso, visión borrosa, que son síntomas que se dan cuando ya el cuerpo definitivamente no puede controlar esos niveles de glucosa por sí solos. Hay muchos mitos, empezando por el por qué me dio. Muchos dicen es que solo por comer dulce me dio. Otros dicen, por ejemplo, que fue porque le dio alguna enfermedad y después de eso le apareció la diabetes. Por el manejo también. Muchos tienen miedo, terror a usar insulina y definitivamente es un mito que nos toca acabar porque la insulina es una ayuda. Es otro medicamento que nos sirve y que se utiliza en el momento indicado cuando el paciente definitivamente ya no responde a los medicamentos. Utilizar una determinado tipo de dietas, determinado tipo de hojas de plantas para reemplazar los medicamentos que son más importantes según ellos que los medicamentos en sí. Y que uno de los medicamentos como la metformina daña el riñón y daña el hígado, entonces no lo toman, es al contrario. Bueno, afortunadamente cada día se están creando nuevos medicamentos y lo importante de estos medicamentos es que no solamente van encaminados a disminuir los niveles de glucosa, a controlar la enfermedad, sino que además tienen que demostrar un plus, que protegen otros órganos como por ejemplo el corazón o los riñones. Entonces han salido múltiples terapias. Hoy en día estamos con los análogos de los receptores del GLP-1 que se utilizan mucho para la obesidad y vienen ahora la terapia dual, que son esos mismos análogos con otra polipéptido, que es el polipéptido inhibidor gástrico que ayuda a que el paciente pueda bajar de peso. Están los SGLT2 que bueno ya salieron hace unos años y que cada vez están tomando fuerza porque han demostrado que también son poderosos en bajar la glucosa, pero proteger el deterioro de la función renal y evitar una falla cardíaca, incluso una enfermedad coronaria. En cuanto a la diabetes tipo 1, vienen otro tipo de insulinas. Cada vez se perfeccionan un poco más, son más rápidas en acción. Se está tratando de que se utilicen estas bombas de insulina que pues ya las conocemos hace mucho tiempo, pero que cada vez son más parecidas a un páncreas. Están las células madre mesenquimales que también están tratando de investigar para ver cómo podemos disminuir esa pérdida de la producción de insulina. Bueno, como dije en un principio, la enfermedad como tal se caracteriza por tener niveles muy altos de glucosa en todos los vasos sanguíneos, en las arterias, en las venas, y como ahí donde va el alimento y va el oxígeno, esas arterias se van deteriorando en la medida que permitimos que los niveles de glucosa estén muy altos. Entonces esos vasos, inicialmente los vasos más pequeñitos que se llaman capilares, se empiezan a romper, empiezan a haber sangrados, entonces va a toda la economía de nuestro cuerpo. De las complicaciones que vemos más frecuentes, la retinopatía, que es un daño en los vasos pequeños, van sangrando, se van rompiendo y van produciendo hemorragias que poco a poco van llevando a cicatrices y muy seguramente a un desprendimiento de retina. Está la parte renal, que está constituida de muchos vasos sanguíneos, entonces el glomérulo, que es la parte fundamental donde se hace la filtración, se rompe, se deteriora, se va fibrosando y empieza el riñón a disminuir de tamaño y ya entra en falla renal. Está el corazón, no solamente los vasos pequeños, sino ya las coronarias se empiezan a tapar, porque además no solamente viene el problema de que tiene la glucosa alta, sino que también el colesterol suele estar acompañando esta patología.
Entonces se juntan y aumentan el riesgo cardiovascular de una manera increíble. Entonces llevando a enfermedad coronaria, a infartos en personas muy jóvenes. De hecho, todos los diabéticos son equivalentes coronarios. ¿Qué significa eso? Que el hecho de ser diabético ya lo cataloga como un paciente coronario de alto riesgo para desarrollar otro evento coronario o un nuevo evento coronario. Está el compromiso, así como vemos del corazón, también hay compromiso de grandes vasos. Vamos ahí progresivamente aumentando ya vasos pequeños, vamos a vaso grande y se empiezan a comprometer las arterias de las piernas especialmente. Y ahí eso empieza a tener síntomas el paciente cuando ya hay una muy poca paso de sangre a la parte distal, a los pies. Y cualquier herida lo lleva a que no cicatrice. Y ahí empieza a sufrir el paciente porque lamentablemente puede terminar en una amputación. Bueno, hay unos factores de riesgo que se identifican y que eso hace que el paciente esté mucho más pendiente o que el médico general, que es la primera línea que tiene contacto con el paciente, lo identifique. Entonces, generalmente los pacientes que tienen o las personas que tienen antecedentes familiares en primer grado, ya sea la mamá, el papá, los abuelos, los hermanos, tíos que tengan esta enfermedad, son llamados a hacerse controles. Pacientes definitivamente con sobrepeso, obesidad y lamentablemente casi toda la población estamos en ese riesgo. Pacientes hipertensos, pacientes que ya tengan un problema de colesterol o triglicéridos, las niñas que tengan síndrome ovario poliquístico, que es ahora cada vez más frecuente, esas niñas tienen altísimo riesgo de desarrollar diabetes. Inicialmente pueden llegar a diabetes gestacional y posteriormente una diabetes tipo 2. Los pacientes que ya han tenido una enfermedad coronaria, que tienen un evento cerebrovascular, digamos, algunos pacientes que usan medicamentos que se utilizan para, por ejemplo, para el cáncer o para enfermedades autoinmunes con el uso de los corticoides, que eso facilita la aparición de la enfermedad. Entonces, muchos factores de riesgo que nos toca identificar para evitar que llegue el paciente a desarrollar la enfermedad. Bueno, lo más importante y de lo que nosotros estamos pretendiendo aquí en la Asociación de Diabetes es educar. Un paciente con una adecuada educación es un paciente que colabora. No solamente queremos llegarle al paciente como tal, sino a su familia, que es la que en últimas también va a poder presentar la enfermedad. Entonces, la educación es la base fundamental para todo. Empezando por qué aparece la enfermedad, cómo la puedo manejar, diferentes técnicas, diferentes manejos que se pueden ofrecer, lo que hay de nuevo. Todo eso va a ayudar que el paciente pueda colaborar. Ahora, para ello necesitamos educar a los educadores. Entonces, los educadores también tienen que tener ciertos requisitos, tienen que saber de la enfermedad, tienen que estar actualizados y lo más importante, humanizarlos para que lleguen de una manera adecuada al paciente y el paciente no tenga temor de afrontar esta enfermedad. Es llamarlo a que el paciente capte al paciente y le dé la confianza necesaria para que el paciente pueda preguntar, pueda despejar sus dudas. Y algo también muy importante, individualizar. A pesar de que todos los pacientes tienen la misma enfermedad, son diferentes. Todos tienen diferentes circunstancias y hay que evaluar el entorno para poder llegar al paciente. Tenemos una enfermedad que va creciendo cada día más y lamentablemente uno de los grandes factores de riesgo, fuera de todos los que comenté, es el sobrepeso. Y tristemente los niños lo estamos permitiendo que empiecen con un sobrepeso de manera muy prematura. Esos niños lamentablemente cuando llegan a la adolescencia o a la adultez van a tener estos problemas metabólicos. Entonces lo más importante es que el paciente identifique los factores de riesgo, comunicar esto abiertamente y que empiecen a prepararse desde ese momento. Empezar a tratar de mejorar los hábitos de alimentación, que es muy sencillo. No necesitan medicamentos, simplemente cambios en el estilo de vida, dieta balanceada, adecuada. Es difícil porque cada vez es más el crecimiento de los alimentos procesados y además el sedentarismo por esta vida loca, digo yo. Entonces esto hace que el paciente no pueda hacer actividad física y la actividad física es otra columna importante para el manejo del paciente, inicialmente con el sobrepeso y la obesidad y posteriormente con todas las patologías crónicas, incluyendo la diabetes.